Bueno, regresamos ahora sí, creciendo con nuestros hijos, y ya para abordar el tema de padres frente a la pelea de los hijos, está con nosotros la licenciada Vanessa Roy. Bienvenida a Creciendo con nuestros hijos, doctora. Buenos días, gracias por la invitación nuevamente. Estoy muy contenta de volver y poder aclararles un poco más el panorama sobre este tema. Bueno, padres frente a los hijos, ¿qué dice? ¿Qué hacemos? Auxilio. ¿Qué hacemos los papás cuando los hijos se pelean? Creo que primeramente hay que entender que es algo normal, ¿no? O sea, que las discusiones, las peleas entre los hijos es algo normal, y primeramente creo que los que se tienen que tranquilizar en una primera instancia son los papás, para poder atender, ¿no?, la crisis que en un momento, por las peleas que se dan, se pueda llegar a un buen fin, ¿no? Es decir, a un acuerdo, y poder ayudar y orientar también a nuestros hijos, ¿no? Hay muchos factores que podríamos mencionar por los cuales los hijos se pelean, ¿no? Y una de esas puede ser pues porque están juntos, pero para mayor orientación, como ya hemos presentado en esta mañana, la doctora licenciada y psicóloga Vanessa Roy nos va a aclarar el tema. Doctora, ¿por qué se pelean los hermanos? Bueno, a ver, como usted había mencionado antes, es algo normal que los hermanos se peleen. La constancia de la convivencia hace muchas veces de que tengamos diferencias entre todos en general, ¿no? Pero, ¿qué es lo que hacemos cuando ya pasan los límites de esto? Muchas veces los hermanos se pueden pelear, pueden discutir no solamente por algunas diferencias, sino también por brechas generacionales, ¿no? De repente hay niños en casa y también hay un adolescente. El adolescente quiere un poco más de privacidad y los niños quieren jugar todo el tiempo y están encima de los adolescentes, ¿no? Otro motivo puede ser también los celos entre los mismos hermanos, ¿no? Hay un punto importante aquí porque muchas veces los mismos padres realizan comparaciones entre los hermanos. Exacto. ¿Y cómo afecta las comparaciones que un papá puede hacer, ¿no? Y le diga, pero ¿por qué tú no te portas bien cuando tu hermano se porta bien? Exacto. ¿Y en qué afecta esto, doctora? Eso puede afectar mucho, ¿no? Sobre todo también en la autoestima de los niños. ¿Por qué? Porque van a querer lograr algo y se ponen a pensar, ¿no? Pero ¿por qué me está comparando? ¿Por qué me dice que sea como mi hermano si yo soy así? Me compara. Exacto, siempre me compara, y eso es lo que genera mayormente resentimiento, baja autoestima y sobre todo esos celos entre los hermanos, ¿no? Y eso genera obviamente que haya un malestar dentro del hogar. Y puede ser incluso que se agudice, ¿no?, el problema. Exacto, sí, ¿no? Y eso mucho mayor si es que ya van creciendo y esa brecha, esa diferencia, digamos, esa comparación continúa. ¿Por qué? Tenemos que tener en cuenta de que los niños, a pesar de que vengan de los mismos padres, pueden ser diferentes, pueden tener temperamentos diferentes. Uno puede ser más introvertido, otro puede ser más extrovertido, y el hecho de que los papás le digan, ¿por qué no eres como tal? Si es que él con diferentes capacidades, ¿no? Exacto, ¿no? Exacto, también. Hay algunas veces en que no educan a sus hijos, ¿no?, en el hecho de respetar las capacidades de las otras personas, que en este caso serían sus hermanos, y no tienen esa educación necesaria, ¿no? Y cuando los padres, a raíz del comportamiento de los chicos, se inclinan o empiezan a tomar preferencias por alguno de los hijos, ¿eso agudiza, alimenta este enfrentamiento entre hermanos? Sí, puede alimentar ese enfrentamiento, perdón, puede alimentar ese enfrentamiento, sobre todo cuando lo que sucede es que no recaudan toda la información. Por ejemplo, tienen una discusión, tienen una pelea y solamente escuchan una parte. Le dicen, no, él fue. Entonces, de repente toman en cuenta solamente los antecedentes o algún tipo de información poca, ¿no? Y ya sacan una conclusión y dicen, ya, entonces te voy a castigar a ti, ¿no? Entonces no recaudan toda la información que necesitan, porque cuando uno tiene peleas entre hermanos necesitan escuchar las dos versiones, ¿no?, para poder sacar una buena conclusión, y el castigo incluso tendría que ser para los dos, así uno haya iniciado la pelea. ¿Por qué? Porque igual forma parte del conflicto. El asunto está justamente, yo creo que es importante lo que la doctora acaba de mencionar, ¿no? El escuchar solamente a uno, y eso se da en todos los ámbitos de nuestra vida, ¿no?
Alguien dijo en alguna ocasión que Dios nos ha dado 2 oídos. Sí, para escuchar para a las los dos lados, partes, ¿no? Sí, y cuán importante es esto, porque sobre todo cuando los papás también se alteran por los conflictos de los hijos, ¿no? Por eso mencionaba al inicio, ¿no? Cuán importante es que frente a un conflicto entre los hijos, los primeros que se tienen que tranquilizar son los padres, porque a veces son los primeros que se alteran o los que se alteran también juntamente con los hijos, y ahí ya como que el problema que era pequeño se hace más grande, ¿verdad? Exacto. Ahora, ¿qué hacemos para evitar esas discusiones? ¿Podemos evitarlas? O tenemos que entender que parte normal de su desarrollo y parte, como usted mencionaba hace un momento, de la convivencia, es que se den estas riñas, estas peleas o estos pequeños conflictos, ¿no? Claro, sí. En algún momento los conflictos se van a dar, ¿no? Pero en lo que tenemos que enfocarnos es en reducir la mayor parte de estos conflictos, ¿no? Así es. ¿Cómo evitarlo? Por ejemplo, el hecho de educar a los hijos en el hecho de poder comunicarse, ¿no? De repente el hecho de que no es que acusen, sino que antes de empezar o iniciar un conflicto, hablen con alguien para que pueda solucionarlo, hablen con los papás, por ejemplo, y se le diga, quiero hacer esto, o mi hermano no quiere hacer esto, ¿qué es lo que puedo hacer?, ¿no? Porque muchas veces, como dicen, los papás pierden el control y se desesperan y simplemente comienzan a castigar y no saben por qué, o simplemente no les explican qué es lo que se tiene que hacer, qué es lo que no se tiene que hacer, ¿no? Entonces hay que evitar en todo momento eso. Y también es bueno que los hijos resuelvan por ellos mismos sus conflictos, sus peleas, pero previo a una educación, previo a una, educación para poder decirle qué es lo que tienen que hacer frente a estos pequeños conflictos. Y cuando la pelea ya comenzó, ¿qué debe hacer el papá? El papá, la mamá, ¿qué tienen que hacer cuando ya estamos en toda la crisis, conflicto, ¿no? Claro. En esos momentos, lo primero que se podría hacer es separarlos un momento, el uno del otro, para que se calmen, se tranquilicen, y luego de eso ya, una vez que ya realmente se hayan calmado, ¿no? Porque de repente esperamos muy poco tiempo y sigue el conflicto, ¿no? Esperar un poco más de tiempo y luego de eso reunirlos nuevamente y que ellos expliquen qué fue lo que pasó. Y escuchar a los dos, como había mencionado antes, ¿no? Escuchar a las dos partes para que puedan sacar una conclusión y luego de eso solucionar el problema. Creo que muy importante, algo que mencionaba es la educación, ¿no? O sea, es decir, y poner las reglas siempre, ¿no? Y yo creo que una de las cosas fundamentales que uno tiene que tener en cuenta en este aspecto con los hijos es enseñarles el respeto, ¿no? O sea, que nuestro hermano, o sea, mi hermano, como yo, o sea, merecemos respeto. Si yo quiero ser respetado, tengo que aprender a respetar a mi hermano, sus juguetes, su espacio, porque alguien dijo que los chicos pelean por todo y por nada, ¿no? Entonces, a veces por el chocolate, por el juguete, es decir, son tantas las cosas que se pueden suscitar, pero enseñarles, yo creo que el respeto es esencial, porque de hecho que para la convivencia de un grupo es fundamental, ¿no? Exacto. Y entre hermanos también, ¿no? Y otro aspecto, a reconocer sus errores. ¿No? Exacto. Porque una de las cosas que a veces los hijos no quieren reconocer los errores, yo creo que eso es inherente en el ser humano, ¿no? Que lo tenemos desde nuestros primeros padres, el echar la culpa a los demás de las cosas que nosotros podemos hacer o que nosotros podemos originar, ¿no? Que es otro punto que se llama, que tenemos que entender. Y por otro lado también, todo el mundo tiene derecho a enojarse en algún momento. Exacto, ¿no? Pero ¿hasta dónde podemos enojarnos, doctora? A ver, sí, definitivamente todos tenemos derecho a enojarnos en algún momento. Somos seres humanos y nuestras emociones están cambiando constantemente, ¿no? Ahora, lo que hay que enfocar siempre es en el hecho de que sí, podemos enojarnos, pero siempre fijarnos en una solución. No hay que frustrarse muchas veces porque de ahí sale el conflicto, de ahí sale el hecho de que nos podamos desbordar nuestras emociones y muchas veces no pensar cuáles son nuestras reacciones. Y después nos estamos preguntando, ay, ¿por qué hice esto? ¿Por qué hice lo otro? ¿No? Entonces, lo mejor aquí es pensar en que de todas maneras hay una solución, ¿no? Y definitivamente la vamos a encontrar. Esto lo tienen que aprender los hijos
viendo un ejemplo, no un modelo. Exacto. Ahí viene la otra parte, ¿no? Queremos a veces que los hijos no peleen, o que los hijos tengan una actitud más reflexiva, que puedan pensar, más perdonadores, más pacíficos, pero ellos ven a unos padres muy violentos. ¿Qué hacer en ese caso, doctora? Exacto, sí, los niños son como esponjitas, ¿no? Absorben todo lo que ven, y definitivamente el hecho de que presencien a sus padres pelear, tener conflictos a cada momento, ¿no? Lo que hay que evitar en todo momento es que justamente esas peleas se den frente a los hijos. No es necesario pelear, ¿no? Lo ideal es que se comuniquen de manera adecuada, pero si es que se da en alguno de los casos, evitar completamente ese tipo de contacto, porque realmente los perjudica. Y no solo por eso, sino también porque los llena de resentimiento, ¿no? Una palabra que yo le he escuchado en lo que estamos conversando, la palabra resentimiento. Es muy, muy peligroso, porque el resentimiento a una persona lo va a nutrir, pero de amargura. Entonces yo me pongo a pensar ahora, hijos que crecen, pero llenos de amargura, ¿no? Por esos resentimientos que echan raíces muy profundas. ¿Qué hacemos en ese caso? ¿Cómo quitamos ese resentimiento del corazón de un hijo? En ese caso, bueno, lo que tendríamos que hacer sería apoyarse, ¿no? Realmente en las cosas buenas que ha tenido en la vida, porque muchas veces uno puede ver todo negro, pero realmente no es así, ¿no? La vida está llena de satisfacciones, pero también de cosas amargas. Sin embargo, tendríamos que apoyarnos en eso. Y en cuanto a los padres, cambiar de actitud, porque es necesario que le den en ese momento el apoyo, el amor necesario para que se... Exacto, que necesitan, ¿no? Exacto, ¿no? Y algo que así se me venía a la mente mientras conversábamos es que así como tenemos derecho a enojarnos, tenemos derecho a equivocarnos también. Exacto. ¿No? Y la tolerancia, el aprender la tolerancia los unos con los otros también es algo muy importante que tenemos que enseñar, ¿no? Y el diálogo, que es fundamental, porque no puede haber tolerancia si no aprendemos a dialogar y escuchar a los demás. Yo creo que esto también es fundamental, ¿no? Y también entender que la familia siempre va a experimentar cambios, que siempre van a haber situaciones, pero que las tenemos que asumir con cordialidad, ¿no? Con un buen ánimo, que frente a situaciones de repente adversas, el camino no siempre es la pelea, pues, ¿no? Pero eso yo creo que siempre a través del diálogo, ¿verdad? Tenemos que conversar y tenemos que dar un ejemplo, y entiendo de que entonces necesitamos hijos que crezcan viendo a sus padres. Exacto, sí, y hay una palabra que usted mencionó que es muy importante, la tolerancia, ¿no? Muchos padres piensan de que los niños se tienen que portar bien porque lo tienen que hacer, pero no los educan en eso, ¿no? Entonces, a veces cuando el niño comete un error, comete una falta, simplemente los castigan y no les dicen qué es lo que ha hecho bien, qué es lo que ha hecho mal, ¿no? Entonces necesitan informarle. Continuamente se les está juzgando. Exacto, ¿no? Entonces necesitan informar qué es lo que ha hecho mal para que ellos aprendan y no lo vuelvan a hacer. Porque si les dicen simplemente te castigo, no, te has portado mal, entonces ahí ya nos vamos limitando y obviamente el niño no va a saber cómo comportarse más adelante y probablemente repita la conducta. Y genera también eso más cólera en el hijo también, ¿no? Exacto. ¿Y qué hacemos con la influencia de los medios de comunicación que a veces alimentan algunos programas, ¿no? Alimentan la rivalidad entre hermanos, ¿no? Porque algo así como que venden la imagen de que uno no puede tener armonía con nadie, sino que uno tiene que ser un ente solitario nada más, ¿no? Presentan superhéroes que son personas solas que pelean contra todo el mundo, solo lo solucionan, agentes secretos que solo solucionan el problema de una nación. Entonces, como que tienen la imagen de que ellos no necesitan a nadie, que no necesitan amigos, no necesitan hermanos, no necesitan familia. ¿Qué hacemos en ese caso, doctora? En ese caso, lo que tendríamos que hacer no es que tengamos que aislar a los niños de todo esto. Definitivamente en algún momento se van a encontrar con esa información. Sin embargo, lo que tenemos que hacer es educarlos en el hecho de que esa es una realidad paralela, que es algo fantasioso, no es algo que realmente se va a cumplir, porque la televisión todos sabemos de que es algo que muchas veces es
fantasía, es Así algo es. armado, es algo que no se lleva a cabo. Entonces se le tiene que informar al niño o a los niños que necesariamente eso es algo armado, es algo fantasioso, y podría facilitarle mucho más el hecho de entender que lo que está fuera de la puerta de su casa es la realidad, y lo que está en la caja boba, como le Así dicen, es otra realidad muy muy aparte. Algo también que quizá como padres tenemos que entender, licenciada, es que aún ciertas peleas son necesarias porque son parte del aprendizaje de la vida de nuestros hijos. Sí, son parte del aprendizaje de la vida, porque muchas veces, por ejemplo, ¿cómo le enseñamos a los niños a compartir? ¿No? De repente el hermanito tiene un juguete que la hermanita o el hermanito quiere, y ahí es cuando se genera un conflicto. Y ahí es la oportunidad de los padres para poder enseñarle qué es lo que significa compartir y por qué es bueno compartir. Generalmente podemos decir que las peleas aparecen entre los 5 y 6 años o antes. No, podría ser antes incluso, ¿no? Porque de repente quizá, incluso cuando van a tener un hermanito, ¿no? La mami está embarazada, ¿no? Y ahí también se generan ciertos celos, ciertos conflictos, ¿no? Entonces, una vez que nace también ya hay como que ciertos conflictos. Sí los quieren, ¿no? Los hermanitos mayores generalmente dicen, sí, yo sí quiero a mi hermanito, a mi hermanita, pero por ahí siempre salen los celos, ¿no? Pero mayormente ya cuando uno es más consciente, el niño, a su nivel de desarrollo, más o menos a los 3 o 4 años, pasa una etapa de egocentrismo. Yo soy, yo quiero, y yo todo hago. es mío. Exacto, ¿no? Todo es mío, ¿no? Entonces ahí es cuando se pueden generar un poco más de conflictos, pero de todas maneras ahí justamente los padres tendrían que intervenir para poder educarlos en ese sentido. Frente a la llegada de un nuevo hermanito al hogar, que algo muy importante que mencionaba la licenciada en esta mañana, creo que algo que nosotros tenemos que procurar es hacerle sentir que el nuevo miembro de la familia es parte de, ¿no? O sea, es decir, es tu Exacto. hermano, o sea, ¿no? Para que tenga también cierto sentido de pertenencia, ¿no? Exacto, ¿no? Para evitar los conflictos. Es recomendable, por ejemplo, de que a los hermanitos mayores se les haga formar parte de las actividades, ¿no? Se le dice, por ejemplo, vamos a cambiar a tu hermano, vamos a cambiar a tu hermana, que forme parte también del cuidado, obviamente siempre con la mamá o el papá presentes, pero que formen parte de ese cuidado para que no se sientan aislados de toda esa situación. Mientras yo les estaba escuchando, yo me hacía una pregunta, ¿no? Digo, ¿yo me habré peleado con mis hermanos? Pero es que nosotros somos 3 y yo soy el mayor, ¿no? Y de ahí mi hermanita es la segunda y uno más chiquitito. No recuerdo, pero esta es la realidad, ¿no? Que se ve, que se atiende, ¿no? De los hijos. Yo creo que el caso ¿Y tú te mío peleaste, sí. Priscila? Yo no sé si yo me peleé o se peleaban conmigo, pero lo que pasa es que nosotros somos 6 hermanos y yo soy la última. Y yo vine después de 8 años, de tal manera que cuando yo era niña, mi hermana ya era adolescente, ¿no? Y definitivamente, pues, esa distancia de edades siempre hay, como mencionaba, una de las cosas que usted mencionaba, ciertos conflictos, ¿no? De hecho, que supongo que yo como niña les tengo que haber hecho la vida a cuadros, pues, ¿no? Agarrado sus cosas, algo que... Pero mi mamá siempre nos ponía el alto, ¿no? O sea, siempre venía, ¿por qué peleas? ¿Tú qué quisiste? Y siempre trataba de poner el orden, ¿no? De hecho que lo ponía, definitivamente. Bueno, el tiempo nos ha ganado. Licenciada, algunas recomendaciones finales. Bueno, la recomendación es que siempre tengan ese diálogo con sus hijos, ¿no? Que sean muy tolerantes, muy pacientes, porque estos conflictos no duran eternamente y si se les educa, pueden reducir todo este tema de las peleas entre hermanos.